una de las casas de estos personajes que están pensando en cosas como en terminar con la privacidad y con el derecho de propiedad en los barrios cerrados, que creo que realmente tienen en cartera, ¿no? Pero el título de mi exposición hoy era sobre el problema de un nuevo derecho constitucional o algunas ideas nuevas que tenemos que tener frente a los desafíos y a la experiencia que hemos tenido en esta relación con el poder que es el liberalismo, ¿no? Porque cuando hablamos de liberalismo, de lo que estamos definiendo es una relación entre el individuo y el Estado. No es la libertad frente a la naturaleza, no es la omnipotencia, no es otra cosa más que este vínculo tan particular entre un individuo inerme, o que no debería estar inerme, como bien decía Alberto, es un individuo privado de poder, y aquellos que ostentan el poder, que tienen las armas y que tienen la capacidad de mando. Este es el gran problema que el liberalismo trata de resolver. Por eso es que no es un programa político. Si se quiere, el liberalismo no es pro, ¿no? Es lo menos pro en este aspecto. Es positivo en un sentido amplio, pero es negativo en el sentido de detener las decisiones del gobierno. No es un programa para hacer lindas las cosas desde el poder. Nosotros no creemos que la mayor parte de las cuestiones tienen que ser resueltas llamando a la policía, ¿no? Contrariamente a eso, vivimos en un ambiente en el cual pareciera que para lo único, para lo que no hay que llamar a la policía, es para detener al delito, para todo lo demás sí, para decir cuáles tienen que ser los precios, para decir si podemos comprar dólares, para decir si nos podemos casar, no podemos casar. Todo eso, para la gente que está, digamos, en la vereda del frente, son cosas que tienen que ser resueltas por la autoridad. Así que nuestro punto es político, pero político en términos generales, ¿no? La relación del individuo con el Estado. Y ese vínculo se define en el plano constitucional. Por eso es que es básicamente el liberalismo un proyecto de tipo constitucional que trata de terciar entre estos polos, entre este individuo y el Estado que está sobre él. Es una relación, la del individuo con el Estado, que no es estable, no es una relación política que un día hacemos una declaración de derechos y ahí queda, ¿no? Porque estamos hablando de un grupo que concentra el poder y la gente que lo padece está dispersa, ¿no? El poder político del Estado está concentrado, el de los individuos está disperso entre una cantidad de gente que tiene altísimo costo para ponerse de acuerdo, por ejemplo, para ir a la Quinta de Olivos a derribar ese muro, ¿no? Los chiringuitos encima no son necesariamente radicales, tienen otro pensamiento, ¿no? Así que a esta tendencia, digamos, de este vínculo que se va desequilibrando en contra del individuo, tenemos que sumarle que no existe del lado del individuo un pensamiento que esté alerta respecto de los peligros del poder, ¿no? La gente sí reacciona cuando se ataca su propiedad o cuando se ataca su libertad, pero esto no lo convierte en una persona liberal, porque el liberal ve este problema como una cuestión general, no particular, una situación que le toca. Ve el problema de la institución propiedad privada, ve el problema de la libertad también desde un punto de vista general e institucional, ¿no? Una persona que es antiliberal, que no cree, que cree básicamente que las cosas se tienen que resolver con actos de autoridad, cuando está en el ámbito privado, cuando adquiere bienes en un supermercado, cuando desecha algunos servicios que no son prestados como él considera que tienen que ser prestados, está colaborando con el mercado sin necesidad de estar creyendo, digamos, en el fondo de cómo es, o sin conocer cómo es que funciona en realidad ese mercado, ¿no? O del mismo modo que puede pasar que una industria, o sea que hoy estaba la señora anunciando esto del polo audiovisual, una industria muy pujante como es la del cine en Hollywood, funciona con gente que en general tiene un pensamiento bastante anticapitalista, pero que es capaz de llevar adelante empresas bajo condiciones capitalistas muy exitosas. Y por en el otro extremo tenemos a gente que, no importa lo que puede llegar a pensar, que puede haber participado en esto del
proyecto de Mussolini en 1935 de Cinecittà, que es el perfecto antecedente de este polo audiovisual que nos propone la señora de Kirchner. O sea, hay una diferencia entre el pensamiento y los incentivos con los cuales las personas funcionan. Y las instituciones políticas definidas en la Constitución tienen que ver con estos incentivos, más que con el pensamiento general de la población. Para que haya una defensa de la libertad con carácter general, tiene que haber una habilitación moral y cultural también para esa libertad. O sea, tiene que desaparecer esta cosa represiva contra los deseos de las personas, muy tradicional en términos sexuales, digamos, la represión del libido, y muy inadvertida la represión que sufrimos todos los días en el aspecto del afán de lucro, que está muy mal. Tenemos que estar todo el tiempo dando explicaciones de lo que tenemos, y en gran parte la culpabilización, el avance del poder sobre la sociedad tiene que ver con la explotación de esta culpa, ¿no? Para resolver ese aspecto recomiendo a Ayn Rand, ¿no? Me parece que es un buen antídoto para eso, ¿no? Entonces tenemos una relación política que no es estable, una tendencia que es contra la libertad, no contamos con la gente común, y nuestro proyecto además se opone al que es el actual ambiente cultural y moral. Yo diría que estamos en problemas, ¿no? Si pudiera decir hacer un resumen de esto. El poder ha crecido, ¿no? O sea, se ha expandido hacia los lugares más recónditos. Hoy el poder político determina cuál es la altura en la que debe estar un matafuego, o cuál es la composición de las drogas para que sea una droga alucinógena o una droga a la que se le obliga a tomar un individuo porque un médico habilitado por el Estado también determina que así tiene que ser, ¿no? En ese ambiente nuestras ideas compiten en un mercado muy intervenido, donde conviene ser estatista. Conviene ser tan estatista en la Argentina como conviene en Hawái ser profesor de ser, ¿no? Ese es el ambiente que tiene que modificar de alguna manera esto de las reglas generales que están contenidas en esta Constitución. Y nosotros estamos con en este aspecto, digamos, el liberalismo en materia de instituciones políticas generales está un poco atrasado, está pensado los planes que tenemos hasta ahora para combatir a la monarquía absoluta, para combatir una situación en la cual está muy claro para la gente que el poder está por un lado y la gente está por el otro. Entonces tenemos esto de la república, como queríamos Montesquieu, donde el poder iba a detener al poder, ¿no? Con la división de poderes. Tenemos ya la experiencia suficiente para saber que el poder es siempre cómplice del poder, y tenemos algunos aspectos como es la dimensión del poder que no han sido en general tratados, ¿no? Nosotros en Argentina podemos hablar de que en gran medida el derecho constitucional real que se define por oposición al formal, que es el que está en la Constitución, está mucho más asentado en la caja y el poder económico de recaudación del gobierno federal que en cualquier otra formalidad de la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que hace falta acá? Por eso el título de mi exposición: un nuevo plan político constitucional liberal que sea corrosivo, dañino del sistema tal cual está ahora, no tan pensado para situaciones políticas de otro momento. Por ejemplo, hoy es el aniversario del nacimiento de Alberdi, creo yo, el pensador político más importante de la Argentina, y podríamos ir más allá seguramente con él. Y él pensó mucho en el momento de diseñar la Constitución en las bases, en la situación política del momento y experiencia histórica de los últimos años. Él pensaba en un gobierno central que pudiera de alguna manera equilibrar el poder arbitrario de los caudillos, ¿no? Nuestra situación política ha cambiado mucho. Yo sospecho que Alberdi estaría pensando hoy en otro tipo de cosas. Esto es lo que tenemos en contra. Ahora hay algunas cosas que tenemos a favor. Lo primero que tenemos a favor es que el sistema fracasa. Es como un perro del hortelano. A medida que aumenta el poder, se convierte económicamente inviable. Entonces, teníamos hace mucho la competencia con un paraíso donde las necesidades iban a desaparecer en el socialismo, y hoy apenas tenemos este sueño, el paraíso que nos prometen los sacerdotes del 9
nuevo orden es, por ejemplo, 2.875 pesos de salario mínimo. Que sabemos que no sirve para nada el salario mínimo, no tiene ningún efecto, y en el momento que lo tuviera sería un efecto pernicioso, pero no sirve para medir el tamaño o, digamos, lo paupérrimo que es el sueño de este paraíso y hasta qué punto nuestro infierno es infinitamente superior a ese paraíso, ¿no? Entonces, digamos que se ha caído mucho la expectativa que está sembrando el socialismo o el autoritarismo económico o el autoritarismo en todo sentido para que se pueda vender como se vendía antes. Hay una crisis de los estados nacionales, creo que hay mucha gente que coincide en esto, que creo que también ayuda y también lo tenemos a favor, y es una crisis que en muchos casos lleva a agrandar la influencia de los organismos internacionales, que yo creo que es la tendencia contraria a la que debemos tener, pero esto yo creo que es una autodefensa. Me parece que esa reacción a darle mayor importancia a los organismos internacionales es porque se percibe que los estados nacionales, donde se asienta ese falso estado de bienestar que no hemos conocido y demás, está en serios problemas. Entonces, para finalizar, ¿qué es lo que tendría que tener este nuevo constitucionalismo? Muchos de los elementos que acaba de mencionar Alberto recién, ¿no? Otros, creo yo, atender el problema del tamaño de la caja, del peso específico que tiene un gobierno por el hecho de ser tan grande como un gobierno nacional. Llevar el poder a una escala en la cual no pueda ser mitificado. La mitología es muy importante para todos los procesos autoritarios, ¿no? No es casual que se esté inaugurando un polo audiovisual. Hay que tener ese tipo de espectáculo masivo para que el fascismo sea posible. Entonces eso a una escala municipal, ¿no? A una escala en la que yo creo que el poder podría ser manejado a una escala municipal, no sería tan peligroso, ¿no? Hay que acabar con la idea del nacionalismo, hay que combatir y de alguna manera establecer instituciones para limitar la idea de legitimidad de origen democrático, que creo que está muy equivocada, ¿no? Y tenemos muchos argumentos para responder, no voy a extender en eso, pero al que quiera después le pueden dar un mail para ver algunas de las cosas que pienso sobre este particular, y inclusive también en ese plano, en el plano municipal, donde el poder pueda ser realmente detenido por una tendencia contraria o por incentivos contrarios al poder más que por una declaración, va a ser muchísimo más manejable. O sea, en definitiva, hay que establecer puntos en ese nuevo derecho constitucional que va mucho más allá del proyecto republicano, tal vez la prohibición de los impuestos, la obligación de que el Estado se maneje con aportes privados y voluntarios. Va a haber mucho menos declaraciones que hechos, ¿no? Como en toda buena relación. En una relación no hay unas declaraciones de principios. A nadie le importa lo que dice el Código Civil sobre el matrimonio. El matrimonio no se guía por las obligaciones que establece el Código Civil, sino por cómo es la relación en sí entre las dos personas que lo componen, 3, 4 o los que fueran, ¿no? El asunto es entonces, me parece a mí, resolver este punto, el punto de la relación con el poder. Y estamos en un momento crucial. Así que es una gran oportunidad. Yo creo que la generación de ustedes, porque el Partido Libertario es gente muy joven, va a vivir este momento crucial y es indispensable que todos nos pongamos a pensar en estas nuevas circunstancias para tener nuevas respuestas políticas a este asunto de la libertad, que es un problema político fundamentalmente. Gracias por la invitación. Bueno, buenas noches.
Bueno, es un placer estar acá con ustedes. Y bueno, en esta brevísima presentación